el Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid, perdura una obra paisajística del Renacimiento, cuyos jardines contribuyeron a dar esplendor a un monumento único. En el siglo XVI, Felipe II, hombre de Estado por excelencia, decide construir aquí su particular paraíso en torno a un monumental edificio desde el que gobernará su imperio. En una humilde aldea de la sierra madrileña, rodeada de recursos naturales, ordena bosques, planta huertas y construye un jardín desde el que buscar la perfección, inspirado en la intensidad del paisaje. ¿Cuál fue la razón para construir unos jardines en un entorno montañoso y de clima adverso? ¿Por qué todas las edificaciones reales fueron acompañadas de la creación de jardines y huertas? Y más allá del placer estético, ¿qué utilidad procuraba dar el rey a las plantas y frutos cultivados en sus jardines? Hoy vamos a visitar la obra más icónica de Felipe II, uno de los primeros monarcas europeos en ser considerado un verdadero ecologista. Las dimensiones de los jardines revelan la importancia que les dio el rey dentro del diseño del monasterio. Si pusiéramos en línea recta todos los setos, llegarían a ocupar una longitud de aproximadamente 7 kilómetros. El monasterio del Escorial está situado en la Sierra de Guadarrama, a 45 kilómetros de distancia al noroeste de la capital de Madrid. Las zonas más destacadas de sus jardines son el Jardín de los Frailes, el Reservado, el Claustro de los Evangelistas, las huertas y la Finca de la Herrería. Estos espacios naturales, situados en la vertiente suroeste de la Sierra de Guadarrama, que envuelven el monasterio, se sitúan sobre una fuerte pendiente que favorece la abundancia de agua y los veranos frescos. Felipe II fue un monarca de gran talla intelectual y cosmopolita. Recorrió media Europa, hablaba distintos idiomas y el saber era su pasión. También el campo y la naturaleza, como demuestran sus habituales paseos a pie y a caballo, que le llevaron a frecuentar estos parajes. El 30 de noviembre de 1561, tras varias consultas a sus asesores y más de 3 años de visita a este lugar, Felipe II encontró una ladera orientada al mediodía, a la misma altura del arzobispado de Toledo y en la misma latitud de la Roma papal, donde instaló este edificio que se convirtió en un emblema de su imperio. El objetivo del diseño del Escorial no era solo servir como panteón para guardar los restos mortales de la familia real, sino también incluir el palacio y el monasterio, y por expreso deseo del rey, los jardines, las huertas de diferentes cultivos y zonas de expansión con praderas y árboles muy seleccionados. La construcción del monasterio y de su entorno ajardinado se desarrolló entre 1562 y 1584, es decir, 22 años, y los trazados iniciales fueron ideados por Juan Bautista Toledo. Tras su muerte, Juan de Herrera continuó con la construcción. Dada la topografía del lugar, sobre el talud se construye una terraza desde la que observar las maravillas del monasterio. En su momento fue comparado con los jardines de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sus espacios verdes se fueron cubriendo de flores que creaban el efecto de un tapiz cuya belleza se comparaba con las alfombras llegadas de Turquía o Damasco. Un auténtico jardín botánico, donde se llegaron a plantar 68 variedades de flores, la mayoría con fines medicinales, junto con otras 400 traídas del Nuevo Mundo.
El Jardín de los Frailes, de estilo renacentista, está compuesto por 7 cuadros de boj, 6 en esta dirección y 1 en la perpendicular. Está protegido de los vientos y orientado al sur. Es un lugar perfecto para la aclimatación de especies como por ejemplo las aromáticas, incluso otras que vienen de otros lugares del imperio. Y en el centro de los cuadros tenemos una pila o una fuente de piedra berroqueña. Presidiendo este jardín está la Galería de los Convalecientes, aquí detrás, una serie de arcos apoyados sobre columnas dóricas y en la planta superior una columnata jónica. La Galería de los Convalecientes, o Corredores de Sol, como le gustaba llamarlo a Felipe II, está aireado y muy iluminado y se construyó para los monjes enfermos en 1568, suficientemente alejado del resto de la corte para tratar de evitar la transmisión de epidemias. Estamos en la fachada este ahora mismo del Monasterio del Escorial, el reservado del Rey en la zona sur, el reservado de la Reina en la zona norte, y eran unas zonas a las que se accedía directamente desde Palacio. Por unas escaleras se bajaba a esta zona privada que estaba separada de la zona de los frailes por este muro, estableciendo esa división, manteniendo esa distancia entre los unos y los otros. En los aposentos de Felipe II se colgaron lienzos y cuadros con diseños y perspectivas de jardines, así como variedades de plantas y hierbas con raíces, hojas, frutos, flores y aves de las expediciones de las Indias. El rey no estaba rodeado, en modo alguno, de un ambiente triste y fúnebre, sino de jardines y flores. Una vez realizados los planos del monasterio, el rey tomó la decisión de modificar su orientación para ganar horas de luz y mejores vistas en los aposentos reales. Para poder deleitarse con la vista de los jardines desde su ventana, hizo retranquear el tabique de su alcoba, que le permitía también seguir la misa de la basílica desde su cama. El reservado está delimitado por muros de piedra, coronado por bolas escurialenses o herrerianas, y además tiene unos nichos de vez en cuando alternados, así aquí, para protegerte del sol en esos paseos reales. Felipe II tenía tal interés en la jardinería que llegó a enviar semillas desde Flandes, viajó y tomó nota sobre jardines de Países Bajos, Inglaterra, Portugal, Italia, Alemania y Centroeuropa y dio instrucciones sobre cómo plantarlos y cuidarlos. Contrató jardineros holandeses, moriscos y españoles para diferentes jardines, incluidos los del Escorial. De hecho, el primer libro que se publica en 1592 sobre jardines es obra de Gregorio de los Ríos, jardinero de Felipe II, primer libro de jardinería publicado en toda Europa. En los muros del reservado encontramos este jazmín amarillo de doble flor. Esta es una trepadora de hoja perenne procedente de China. No es tan oloroso como el jazmín blanco que tanto le gustaba a Felipe II. Con todo el tiempo transcurrido, ¿cómo habrán cambiado estos jardines? ¿No se llevaban bien el rey y la reina? ¿O cómo es esto? Uno tiene su jardín, sus aposentos, el otro los suyos. Tiene cada uno su cuarto. ¿Cuáles son las características básicas de un jardín del 16? Un jardín italiano. Italiano con 4 parterres. 4 cuadros, en este caso alrededor de una fuente. No siempre tienen por qué estar alrededor de una fuente, puede estar en torno a un elemento central. En este caso todos son fuentes. Tenemos 12 fuentes en estos jardines. Y es curioso la estructura de las escaleras. Las escaleras cortan el paso.
cortan la visión del trazado que podríamos pensar italiano, con un eje fijo en el que viéramos todas las fuentes continuadas. ¿Te refieres al Jardín de los Frailes, las escaleras Claro, que bajan pero a los es huertos? que al final todo es un conjunto, no podemos pensar como elementos diferenciados. O sea, están pensadas para estructurar el espacio, para romper las Rompen perspectivas. el espacio, incluso hay quejas de que van a romperlo y quieren que se hagan esas escaleras de esa forma, es voluntario. Pues venga, vamos a verlo. Bueno, esto ha sido un momento de frescor, ¿no? Que se agradece. Sí. ¿Qué sentido tenían estos pasadizos tan largos? Para bajar a la huerta con una escalera cómoda que una el plano elevado del jardín con la zona de huerta y además proporciona el frescor. Te has fijado, tiene asientos Sí. para poder sentarse y disfrutar en verano, que en los jardines hace calor, en los planos altos, bajar y disfrutar de la corriente que se crea. Me resulta curioso cómo este plano elevado efectivamente contiene un jardín encima, ¿no? Esto es algo un poco atípico, ¿no? La estructura realmente está apoyando la edificación del monasterio, entonces se aprovecha ese apoyo para que el monasterio no esté descolgado y sirva también de cimiento, de sujeción. Y a su vez se decoran con los jardines en la zona de mejor exposición. Esto nos delata la llegada del agua desde algún lugar. ¿Desde dónde? Efectivamente, se recogen todas las aguas de la sierra, se van a los mejores prados y a las mejores zonas altas, donde hay neveros, donde hay nieve, Claro. y se drena, se hacen drenajes que van a arcas. De esas arcas, que el arca lo que tiene es la recogida y la salida para la depuración y tiene pozos de decantación. Las arcas son edificios cerrados y tenemos la mejor arca que existe en esta zona, que es el arca del Cascajal, que es de la época, que tiene acumula muchísima agua, volumen, para poder abastecer todo el monasterio, porque el monasterio tiene 88 fuentes. ¿Qué me dices? Tiene 88 fuentes. El edificio tiene agua en el interior. Es toda una red hidráulica que se distribuye por galerías y ese agua viene saneada precisamente por esas arcas que están distribuidas por toda la sierra. Yo voy a seguir el recorrido y me voy a colocar debajo de uno de los árboles. Te dejo aquí con la fuente circular, que es una curiosidad. Sí, sí, sí. En el jardín del plantel todavía encontramos dos especies leñosas, un tilo y un nogal. El nogal es procedente de Persia y puede alcanzar hasta los 25 metros de altura, incluso los 2 metros de diámetro de su tronco. Sus flores femeninas desarrollan un fruto como este, que en su interior tiene una semilla cerebriforme que os recordará a la nuez que comemos nosotros hoy y a la que comían los monjes. Los tilos son los árboles de sombra por excelencia en los jardines reales. Pueden llegar hasta los 900 años de edad y alcanzar entre 20 y 40 metros de altura. Además, en primavera desprenden un aroma increíble. A principio del siglo XVIII, los jardines cambiaron su aspecto al llegar la corte de los Borbones al monasterio. Hasta ese momento, los cuadros estaban cercados de una hierba llamada abrótano, que servía para ahuyentar a los insectos. Carlos III los rediseñó siguiendo el estilo barroco francés. Cambiaron el abrótano y el arrayán por boj y utilizaron los rosales para embellecer las paredes del perímetro del monasterio. Cuando en 1567 Juan de Herrera se hace cargo de la construcción del monasterio del Escorial, el claustro o patio de los evangelistas ya había comenzado. Esto es una obra de Juan Bautista de Toledo. Es el único jardín interior de todo el monasterio y es de uso exclusivo de los monjes de clausura. Según los escritos de Fray José de Sigüenza, no hay mes ninguno, ni tan apretado del frío, ni tan pasado del calor, en el que no se hagan muchos y muy grandiosos ramilletes de sus flores recogidas del jardín del claustro, que se llevan a los reyes y se ponen en los altares. El patio de los evangelistas está construido como símbolo e imagen del
Paraíso Perdido. Está constituido por unos cuadros de Boj que destacan entre unas fuentes de mármol blanco y están situados según los puntos cardinales, según las 4 estaciones, según los 4 evangelistas. Esto está cargado de simbolismo y además también maneja las dimensiones divinas de longitud, anchura, altura y profundidad. Uno a veces piensa si rodeado de belleza se convierte en alguien más sensible. Felipe II fue un monarca que estaba realmente interesado por la arquitectura y era conocedor también de los tratados y todo lo que tenía que ver con las artes. Y por eso llama a Juan Bautista Toledo, arquitecto que había trabajado a las órdenes de Miguel Ángel en la Basílica de San Pedro en Roma, y que podía plasmar perfectamente cuáles eran sus ideas, cuál era su estilo que pretendía para esta nueva edificación, ¿no? Él quería un estilo de raíces romanas y sin ornamento. Si se marca un eje que atraviese lo que es el patio de reyes, el patio de ingreso a lo que es el monasterio, la basílica y la casa del rey, podemos ver que la planta del monasterio es prácticamente simétrica en las dos partes. Y él ordena la parte sur, la parte meridional de lo que es esa división En la que estamos ahora mismo, para el convento. Y la parte norte es el palacio y sus dependencias. Existe también otra graduación en el otro sentido, y de forma que las zonas que miran al este son mucho más importantes, son las zonas nobles, las zonas principales del monasterio, y las partes del oeste son zonas de servicio. Y nos encontramos en una esquina sureste y en una zona principal, el claustro de evangelistas. Si quieres, vamos al interior del claustro a ver la importancia del mundo religioso. Entonces el templete vino un poco después, ¿no? Pero yo creo que de alguna manera también ayuda a marcar estos ejes y esta ortogonalidad, ¿no? Ordena lo que es el jardín renacentista que tenemos dentro del patio. Es una pieza arquitectónica abierta, autónoma en sí misma, pero también muy vinculada a lo que es el espacio donde se encuentra. Del templete nace la división en 4 partes, que a su vez cada una de ellas subdivida en otras 4. La más cercana a lo que es el templete son los 4 estanques, ¿no? Con esas referencias al paraíso, a la Fons Vitae, todo lo que significa el agua dentro de lo que es la religión católica. Cada una de las diagonales, en monegro, esculpe estas esculturas de los 4 evangelistas, que son las que dan nombre al patio, y son las que cada una de ellas vierte agua sobre los estanques, ¿no? Me comentabas que el hecho de que Juan de Herrera se hiciera cargo de esto y su condición militar, ¿no?, seguramente posibilitó que se construyera en tiempo récord, ¿no? Efectivamente, o sea, dicen que dura más que las obras del Escorial, pero no es así, realmente el tiempo... Muy poco para la época. Además, el rey estaba muy interesado en ello y quiso terminar esta parte conventual lo antes posible para que pudieran venir los monjes jerónimos y empezar a estar alojados aquí ya. Mira, voy a aprovechar que nos han abierto especialmente a nosotros este patio para continuar dando una vuelta y disfrutarlo, ya que es uso exclusivo de los monjes, ¿no? Te dejo aquí, ¿vale? Muy bien, venga, chao. En el flanco sur, debajo del Jardín de los Frailes, se extiende en escuadra el Huerto del Prior, que antiguamente estaba poblado por frutas, verduras, hortalizas, que daban servicio única y exclusivamente al prior. Estaban distribuidas en bancales que descendían y delimitadas por un muro perimetral. Este muro le otorgaba a este huerto ese aire especialmente adecuado para la meditación. En los bancales hoy encontramos almendros, rosales y en el límite superior pues cipreses, magnolios, el árbol de Judas o árbol del amor, que es especialmente resistente a las sequías y es utilizado normalmente como árbol ornamental. Un antiguo mito dice que en un ejemplar de esta especie se ahorcó Judas Iscariote después de traicionar a Cristo. Por eso también es llamado el árbol de Judas, que probablemente sea una corrupción del nombre común en francés, Arbre de Judée, que realmente significa árbol de Judea, su región de origen.
Sus flores tienen un agradable gusto picante, pueden comerse en ensalada y los frutos se han utilizado tradicionalmente en la medicina popular como astringentes. El interés de Felipe II por la autosuficiencia le llevó a crear en el lado sur el huerto de los frailes, para abastecer de alimento a todos los frailes, pero también al resto de la corte. Las hileras de olivos delimitan las zonas de cultivo y este increíble estanque servía para abastecer de agua todas las huertas por decantación hacia abajo, además de para abastecer de pescado el ayuno de los monjes. La huerta, completamente surtida, contaba con pradera para pastos, árboles frutales exquisitos y raros, plantas aromáticas, huerta de hortalizas y legumbres a la que los frailes le dedicaban todo su tiempo y su máxima espiritual, ora et labora. De hecho, uno de los libros de cabecera que leyó el monarca hasta el final de sus días fue La agricultura general de Alonso de Herrera. En los paseos de las huertas hay una serie de almendros plantados en hilera que proceden de la época de Antonio María Claret, que residió aquí entre 1859 y 1868, y aquella fue la época de mayor rentabilidad en el huerto monacal. Después de la desamortización de Mendizábal y la expulsión de la comunidad jerónima, el monasterio entró en paulatino deterioro y fue víctima del pillaje. Tras 20 años de abandono, la reina Isabel II creó una corporación de capellanes para restaurar la pasada grandeza del monasterio. El padre Claret fue reclamado para una auténtica restauración material y espiritual. El primer acercamiento de Felipe II a la medicina tuvo lugar como consecuencia de la caída de su hijo, el príncipe Carlos, por una escalera en Alcalá, el 19 de abril de 1563. El monasterio contaba con una botica para atender la imperiosa necesidad del consumo de medicamentos indispensables para la atención de la familia real, de los monjes y en general de las familias de los trabajadores que vivían en las proximidades. Los médicos reales pusieron su empeño en que los jardineros facilitaran las mejores plantas para conseguir los remedios más eficaces. Una de las expediciones científicas más conocidas, financiadas por Felipe II, fue la que llevó a Francisco Hernández al Nuevo Mundo. Estuvo allí entre 1571 y 1577 y allí elaboró el primer herbario de hierba seca con la flora mexicana. Lo depositó en la biblioteca del monasterio, pero desgraciadamente fue presa del pasto de las llamas durante el incendio de 1671. Almudena, ¿cómo me gustaría haber ido en una de esas expediciones científicas financiadas por Felipe II? Tenía mucho interés por las plantas medicinales, también los animales, sobre todo de los territorios de la monarquía hispánica, y entonces quizá la principal fue la de Francisco Hernández en los años 70 a la península de Yucatán, Nueva España, México, que vino, estuvo allí varios años con miniaturistas, habló con los personajes allí más importantes, incluso curanderos, y se construye un gran edificio de botica, y este constaba de un gran horno para calentar, para poner eso en funcionamiento, y luego lo que se llamó la Torre Filosofal, que era una gran torre llena de retortas de vidrio, de alambiques, donde se destilaban todas estas medicinas y que sorprendía grandemente a los viajeros. ¿Y los libros, las láminas, están en el mismo lugar, cerca? Sí, en la Biblioteca del Rey había muchos libros de medicina, de botánica, era donde estaban también estos herbarios de Hernández que ardieron desgraciadamente en el incendio de 1671, pero se ha visto que la biblioteca contaba también con sus anaqueles. ¿Me llevas a descubrirlo, a ver qué encontramos allí?
qué joya nos tiene preparada José Luis. Es una obra, historia de las plantas, un herbario sería prácticamente. Tiene una gran trascendencia a lo largo del siglo, todo el siglo XVI. Va a haber autores posteriores que se van a fijar mucho, sobre todo en la cantidad de imágenes que encontramos a folio completo. En la portada tiene ya una anotación curiosa. Dice que es el autor Leonardo Fuccio, dice autore damnatus opus vero permissum. O sea, autor condenado, pero esta obra está permitida. Pero dice cun expurgationem, es decir, expurgada. Igual se utilizó como consulta para la botica. Él dice en un determinado momento que ha escrito esta obra para sus alumnos en la universidad, porque desgraciadamente no se conocen muchas obras que hablen de plantas y tengan en cuenta su carácter terapéutico. Si uno busca en la web de la biblioteca, en el catálogo, por ejemplo, jardines, pues nos vamos a encontrar montones de pagos hechos por plantas para las fincas de la Fresneda o las de aquí del Escorial. O sea, que había mucho gasto Es dedicado curioso. a la planta. Hay un gasto importante. Además, dónde se compran las plantas, qué tipo de plantas se compran. Te agradezco este regalo que nos haces trayendo aquí este libro, difícil de ver de otro modo, y yo voy a seguir descubriendo secretos del monasterio, si os parece. En el siglo XVI, el hombre renacentista establece una nueva relación con su hábitat, una forma de pensamiento y creencias científicas que comenzaban a ser revolucionarias. Felipe II quería tratar los bosques que rodean el monasterio como si fueran un jardín natural, regándolos con numerosas fuentes para resaltar su belleza. Para este fin, en la herrería levantó tapias de piedra en junta seca que encintaban cerca de 45.000 metros cuadrados, donde también reservó espacio para el ganado, y además en verano se decía que esto era como un manto de albahaca. El bosque de la Herrería está localizado en dirección sur respecto al monasterio. Este paraje ha gozado de una especial protección por ser propiedad real, lo que ha permitido su buen estado de conservación. Está compuesto por dos zonas diferenciadas. En la parte más baja o vaguadas domina la fresneda o dehesa mixta de fresnos, Fraxinus angustifolia, donde podemos ver la poda del fresno o trasmocho, que consiste en cortar periódicamente las ramas para alimento del ganado y como combustible. Y en la zona superior, más densa, predomina el roble melojo, Quercus pyrenaica o rebollo, que es la especie autóctona de esta zona. El roble melojo es un árbol de crecimiento rápido y con una gran capacidad de regeneración, formando estos conjuntos circulares que vemos aquí. Yo estoy dentro de uno de ellos, y además estos retoños que crecen muy rápidamente alrededor, los renuevos de sus raíces. Es un lugar propicio para que se deposite la hojarasca, generando una gran cantidad de humus en el suelo. Hoy nos es imposible imaginar el monasterio del Escorial, sus jardines, el bosque que lo rodea, sin pensar en la personalidad del personaje que lo creó, Felipe II. Un monarca que buscó en la contemplación de la naturaleza y del paisaje creado en la sierra madrileña un regalo para nuestro disfrute 5 siglos después.